Buenos días. Esta es la clase 17 del módulo 3 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy veremos el tema de ácidos ribonucleicos. Como ya hemos visto, esta red conceptual, las cuatro biomoléculas principales de los organismos vivos son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La función de los ácidos nucleicos es el almacenamiento y la transmisión de la información genética. Los ácidos nucleicos básicamente son dos tipos, los ácidos desoxirribonucleicos y los ácidos ribonucleicos. El ácido desoxirribonucleico, en porciones de su estructura conocidos como genes, tiene almacenada la información genética. Y esta información genética es utilizada para construir la estructura primaria de las proteínas y cumplir todas las funciones celulares. Los ácidos ribonucleicos que veremos hoy participan básicamente en el proceso de transmisión de la información genética desde los genes a las proteínas. En este esquema vemos simplificado lo que acabamos de ver. Los ácidos nucleicos son dos tipos, los ADNs y los ARN. El gen es la porción del ADN que tiene la información genética que es necesaria para construir la estructura primaria de una proteína. Los ARN, que hay diferentes tipos, ARN mensajero, nuclear heterogéneo, ribosomal, de transferencia y ARN reguladores, participan básicamente en la transmisión de la información genética hacia la estructura de las proteínas, en dos procesos conocidos como transcripción y traducción, que veremos más adelante. El ARN es un polinucleótido que tiene algunas características. A semejanza del ADN, los nucleótidos se unen entre sí por un enlace fosfodiéster que une el carbono 3' de una molécula ribosa con el 5' de la otra molécula. Y tiene bases nitrogenadas. Puede tener citosina, uracilo en lugar de timina que tenía el ADN, adenina y guanina que son iguales a las del ADN. Como todo polinucleótido unido por enlace fosfodiéster, le queda un extremo 3', que queda libre el oxidrilo del carbono 3 y el extremo 5'. Otro detalle importante de ácidos ribonucleicos es que la pentosa que contienen es ribosa y no desoxirribosa como era el ADN. La ribosa se diferencia de la desoxirribosa que tiene un oxidrilo en la posición 2' cuando la desoxirribosa no lo tenía. En general las moléculas de ARN son cadenas lineales y no cadenas doble como es el ADN. En este caso, desde el extremo 5' al extremo 3', la secuencia de base que tendríamos sería CuAG por las bases nitrogenadas que lo componen. Como dijimos, los ácidos ribonucleicos en general son una simple cadena. Acá estamos representando esquemáticamente una cadena de ARN donde hemos resaltado algunas secuencias de bases nitrogenadas. En las zonas de punto también hay bases nitrogenadas, pero no se han escrito, para fines de simplificar. Esta cadena es una simple cadena, pero si uno observa cuidadosamente esta secuencia de bases, es complementaria de esta. Es decir, si nosotros giráramos esta estructura sobre sí mismo, la secuencia que tenemos acá, UGG, GAGG, UGG, GAGG, queda complementaria a la otra secuencia de bases. Entonces, a pesar de que el ARN es una simple cadena, puede tener zonas de doble hélice. Cuando se produce este tipo de zonas de doble cadena, queda una zona donde no hay complementariedad y eso se denomina horquilla, que podemos representar esquemáticamente de esta manera, una zona de doble cadena y luego una zona que no hay complementariedad. También pueden ocurrir otras formaciones conocidas como protuberancia. Otra vez lo mismo, tenemos una cadena, acá tenemos una secuencia de base que es la misma de arriba y acá tenemos otra secuencia de base donde la parte que está en azul es diferente a la de arriba, pero lo otro, GGA
y GGGU son las mismas, por lo tanto es complementario, por lo tanto si se dobla sobre sí mismo puede obtener complementariedad con esta base, pero la parte azul no va a tener complementariedad, entonces va a quedar como una parte externa, por eso se denomina protuberancia, que se puede representar de esta manera. Otra situación es, por ejemplo, que tengamos zonas no complementarias marcadas en rojo y en azul en ambas estructuras, por lo tanto si se dobla sobre sí mismo va a haber zonas que se complementan y otras zonas que no, quedando lo que se conoce como un bucle interno, es decir, una zona sin complementariedad y otras zonas sin complementariedad. Bueno, muy bien. El ADN, como vimos, es una molécula que tiene la información genética, se encuentra en el núcleo de células eucariotas. A partir del ADN se forma una molécula de ARN conocido como nuclear heterogéneo que luego de procesos químicos genera el RNA mensajero. El RNA mensajero sale al citoplasma y acá participa en la síntesis de proteína, donde además necesitamos la presencia de los aminoácidos que vienen unidos a otro ARN, que son los ARN de transferencia, y a otros ARN, que son los ARN ribosomales, que forman parte de los ribosomas. Por lo tanto, como vemos, RNA M, T y R participan todos en el proceso de síntesis proteica o traducción. Veamos brevemente la estructura del RNA mensajero. El ARN mensajero es una molécula formada obviamente por nucleótidos, donde acá se ha hecho un separado en triplete, pero en realidad es continuo, y en algún lugar tiene un triplete AUG que se conoce como triplete de iniciación y que pusimos de profeso en color verde para relacionarlo al color verde de un semáforo, es decir, acá es donde puede iniciarse la síntesis proteica. En algún lugar de su estructura van a figurar otros tripletes, en este caso es el UAA, pero podría ser UGA, UAA, UAG o UGA, que son los tripletes de finalización donde termina la síntesis proteica y pusimos en rojo para indicar que es el triplete de stop, con el cual acá finaliza la síntesis de la proteína, tema que veremos más adelante. Esta molécula de nucleótidos a su vez tiene en su extremo 5' un nucleótido que es una metilguanosina que se denomina capuchón o cap o casquete, y en el extremo 3' una sucesión de nucleótidos cuya base es adenina y esta estructura se la llama poli-A, por estar formado por una gran cantidad de nucleótidos que contienen adenina. Veamos la estructura del RNA de transferencia, o ARNT. El RNA de transferencia también es una molécula lineal, pero tiene sectores que son complementarios. Por ejemplo, acá lo hemos marcado en negro, este sector es complementario a este sector, que quiere decir que si esto se dobla va a formar apareamiento de bases. Este sector verde se aparea con este azul se aparea con este y el rojo se aparea con este. Por lo tanto, si cada uno de ellos se aparea, obtendremos una estructura de esta manera, una cadena lineal, pero que ha formado doble cebra, formando una estructura en forma de trébol con 4 brazos. Es decir, tiene 4 brazos, 3 de ellos son horquillas, como las que hemos visto. Los 4 brazos tienen funciones específicas. Uno de ellos es donde se une el aminoácido y es el brazo aminoácido. Como vimos, el ARNT es importante para introducir aminoácidos en la síntesis proteica. Otro brazo es importante para el reconocimiento por enzimas. El otro brazo se une al ribosoma y el otro brazo, conocido como brazo anticodón, es el que se va a unir al RNA mensajero. A pesar de que esto lo hemos representado por una línea, no debemos olvidar que en cada uno de estos sitios hay nucleótidos con una base nitrogenada en particular. Acá vemos cómo se une el RNA de transferencia al aminoácido por uno de sus brazos, al ribosoma, que está representado por estas dos subunidades, y en el brazo anticodón tiene 3 bases, que esas 3 bases nitrogenadas son complementarias de 3 bases del RNA mensajero. Cuando se produce la síntesis proteica, la información que está en el RNA mensajero es traducida por el RNA de transferencia que va a colocar un aminoácido en particular en cada sitio según las características del código genético que ya hemos visto. Recordemos esta estructura. El ADN tiene información en sectores conocidos como gen. El gen, fuera de él, tiene un sector conocido como promotor, donde van a actuar factores transcripcionales que pueden hacer que se active la información del gen o que se inhiba. Cuando se activa la transcripción, es decir, la obtención de información a partir del gen, se genera primero una molécula de RNA heterogéneo nuclear, que es una copia exacta
de la estructura del gen, salvo que en lugar de tener adenina y desoxirribosa en lugar de timina y desoxirribosa tiene uracilo y ribosa. El gen, como hemos visto, tiene sectores sin información conocidos como intrones, por lo tanto el RNA heterogéneo nuclear también los tiene. Este RNA heterogéneo nuclear, dentro del núcleo, sufre 3 procesamientos básicos que son el capping, splicing y poliadenilación, que ya veremos, y que termina generando, por el proceso de capping, la colocación del cap, por la poliadenilación, el agregado del poli-A, y por el splicing, la eliminación de los intrones. De esta manera se genera el RNA mensajero, que luego, como vimos con la intervención de los ribosomas con el ARN ribosomal y de los aminoácidos unidos al RNA de transferencia, puede dar origen a las proteínas.